Hola, somos Santi y Meli de la Fábrica de Plantas, el vivero cultural de las Sierras Chicas. Y esto es Somos Vínculo, un podcast de No Me Grites, sobre el misterioso mundo de las plantas. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, en el podcast anterior veníamos hablando de qué actividades hacer en nuestro jardín durante este invierno. Entonces ahí aparece este segundo punto a tener en cuenta, que es la poda, ¿no? Justamente porque esto que decíamos antes, de que la savia está en las raíces, entonces el daño es mucho menor para las plantas. Es un buen momento para hacer una poda, en las rosas en general, en las herbáceas también en general, en los cercos, en algunos frutales, sobre todo los de carozo. Entonces nos parece como interesante poder charlar sobre la necesidad de hacer una poda sin miedo, porque una poda bien hecha revitaliza desde en primavera el crecimiento de las plantas, pero una poda con criterio y sensibilidad, porque si no se hace de esta manera puede conducir a la muerte del árbol también. En vez de beneficiar, podemos dañar. Entonces es muy importante, bueno, principalmente tener una buena herramienta, la herramienta adecuada según el diámetro de la rama que vamos a cortar. No podemos encarar la rama de un árbol con una tijera de podar, que muchas veces lo hacemos y terminamos haciendo un corte malo, dañando la herramienta también. Entonces tenemos que saber que si es gruesita vamos con el serrucho. Este invierno también es importante tener la herramienta en condiciones, en un momento que no la usamos tanto, entonces se puede afilar nuestra tijera, ver si nuestro serrucho están bien abiertos los dientes. Entonces nos permite poner a punto y también, bueno, en esto de la poda ir dándole la forma, la poda formativa se dice en el vivero, que es ir guiando la planta hacia la forma que nosotros queremos que tenga. Algunos clientes ahí llegaban diciendo que era la época del año donde se ponían a señalizar todas sus herramientas. Como les habían pintado todo de amarillo, entonces decían, bueno, todas estas son mis herramientas, para cuando te lo presto no sé quién, ya saber que eso vuelve, este es el momento para hacerlo. Y en relación a lo que hablamos de la poda, es muy importante aprender a leer la planta o el árbol que vamos a podar antes de meterle mano, ¿no? Leer su estructura y siempre tener en cuenta que lo mismo que en un árbol, lo mismo que estamos viendo arriba está sucediendo abajo. Entonces, si nosotros podamos un solo lado, estamos desequilibrando al árbol, que le va a costar mucho. O sea, si cortamos arriba, abajo esas raíces también van a responder a la poda. Entonces, siempre hay que hacer una poda equilibrada, pensando que lo que arriba toquemos, abajo lo va a sentir y va a repercutir en las raíces. Y eso es en la estabilidad del árbol ante los vientos y ante todas las condiciones climáticas que vayan sucediendo. Esto de las podas formativas, obviamente que hay algunas plantas que por ahí están invadiendo, si las queremos guiar, como decía el Santi, o equilibrar un poco el follaje. Y lo que pensamos, bueno, por ejemplo, los cítricos en este momento, que mucha gente nos pregunta si hay que podarlos. En general los cítricos, los de 4 estaciones, los limoneros que muchos tenemos, están con frutos, entonces no es un buen momento para podar en este momento los cítricos. No es un buen momento para podar los cítricos. Tampoco es muy necesaria la poda del cítrico, salvo que realmente le querramos dar una forma específica o que se nos haya caído alguna rama. Pero por ahí tenemos la noción de que hay que podarlos, y eso viene muy del modelo productivo, donde hacen podas para que la planta dé más limones, lo cual le acorta un poco la vida a la planta, pero en ese caso no importa porque se pone otra planta. Pero no es el modelo que nosotros tenemos que seguir en nuestro limonero de nuestra casa, porque no necesitamos que nos den más limones. Realmente los limones que da un limonero súper alcanzan para una familia y para compartir también. Siempre nos comparten bolsas de limones. Sí. Entonces, saber que la poda de los cítricos en la casa depende básicamente de la forma de que la planta esté bien formada, de que no le quede una rama muy larga y que después haga peso y que se quiebre. Entonces sí, la cortamos para equilibrarla, pero no es que necesite el limón o la naranja de nuestra poda.
Y una cosa que también charlábamos cuando íbamos preparando el podcast, por un lado mencionamos las podas naturales que también existen, ¿no? Como las hormigas, el viento, algún animal que puede pasar y cortar una rama. Invocábamos un poco ese tipo de podas naturales que también existen. Y también pensábamos que en esta cosa de cómo nos miramos el pupo los humanos, cuando nosotros nos lastimamos, o incluso con los animales, si tenemos alguna mascota, como nos damos cuenta, bueno, que esa lastimadura hay que atenderla y hay que curarla. Por alguna razón no podemos ver que las plantas y los árboles también necesitan atender una herida que les hacemos. Cuando nosotros podamos una rama, sobre todo cuando son grandes en árboles, estamos lastimando la planta y ahí queda como una herida abierta donde pueden entrar bacterias, pueden entrar virus, pueden entrar bichos. Entonces es importante no arrancarla como si la planta fuera súper poderosa, que lo es, digamos, y puede cicatrizar, pero que también necesita ese cuidado. Muchos árboles se terminan arruinando por podas mal hechas, con falta de cariño y con una desatención, digamos, a su condición de ser vivo, digamos. Sí, muchas veces tiene que ver con un desconocimiento, digamos, porque no lo pensamos así. Esto de ver si nuestra herramienta está limpia, si está bien afilada, que el corte salga limpio en nuestras heridas. No es lo mismo cortarse con una lata que cortarse con un bisturí. Vamos a cerrar y mucho más rápido y vamos a tener mucho menos probabilidad de que nos entre una bacteria, que nos entre un hongo, que nos produzca una infección en un corte limpio que en un corte que no le salió mal y quedaron todos los bordes desparejos. Entonces, en eso, en las plantas, iguales. Por eso es tan importante las herramientas que usemos. Como un cirujano, estoy usando un bisturí recién, ¿cómo se dice? Esterilizado. Nosotros también tenemos que limpiar nuestras herramientas antes de intervenir. Tenemos que mantenerlas afiladas para que los cortes sean limpios. Tenemos que usar la herramienta adecuada. Y también es un buen momento para, si le queremos dar una poda a nuestros frutales de pepita, ya sea durazno, de carozo, sean los duraznos, los damascos, las ciruelas, las peras, es un buen momento porque el árbol está totalmente dormido, entonces podemos tranquilamente hacerle una poda que nos va a ayudar en su forma, por ahí que no se nos vaya tan alto, para que los duraznos no nos queden después muy altos y no podamos llegar. Entonces sí es un momento para podar los frutales de pepita, que los que pierden las hojas, generalmente los que están pelados ahora. Y finalmente el tercer punto que nos parecía interesante a charlar es el del abrigo, ¿no? En el abrigo pensamos en varias cosas. Por un lado, por ahí cambiar algunas plantas de lugar si vemos que está muy expuesta y que puede no gustarle tanto estos fríos que se vienen en invierno, las heladas. Cubrir los suelos, es muy importante el mulch, que eso lo podemos encontrar en los viveros, o si no también nosotros podemos ir haciendo de la misma poda, desde la misma leña que vamos juntando, o en algunos momentos del jardín podemos juntar un poco estas hojas y estos palitos secos y vamos generando nuestro mulch, que es como un colchoncito que protege de las heladas y del frío las raíces de las plantas. Es súper importante en la huerta y en todas las plantas ponerles un cubresuelo, garantiza que la planta ande mucho mejor, porque si bien con las heladas se puede resentir, digamos, la parte más tiernita de la planta, que son los tallos, pero queda protegido las raíces que van a volver a brotar en primavera. Sí, y también es muy importante este mulch que ponemos, como está en proceso de degradación, está generando un calorcito de vida, que cuando tenemos el suelo totalmente expuesto a la tierra negra, la arcilla o las piedras directamente en exposición al viento, al sol, al agua, eso no está generando calor. No está generando vida, no se está descomponiendo, se está erosionando, se está lavando. Cada vez va a haber menos suelo ahí. Cuando pase el viento se va a llevar la arenita, cuando pase el agua se la va a llevar. En cambio, en este suelo abrigado están sucediendo procesos con los microorganismos que están generando un calorcito imperceptible para nosotros, pero que es el mismo que notamos que se genera cuando juntamos 20 plantas y soportan una helada que las 20 separadas no las hubiesen soportado.
eso mismo está sucediendo en el suelo cuando agregamos el mulch. La descomposición de estas materias orgánicas está generando un calorcito que está protegiendo las raíces, que decía la Meli, que muchas veces es lo más importante de proteger, porque podemos perder la parte aérea, pero no estamos perdiendo la planta, no se está muriendo la planta. Claro, ese proceso de descomposición es lo que genera una energía que es calorcito. Claro. La diferencia, digamos, con esto que vos decías de tener piedras o arena, y la importancia también nos parecía en invierno de cuidar sobre todo las plantas jóvenes. Hay que tener en cuenta que el invierno es el invierno. De hecho, a nosotros, nos encanta Córdoba porque tenemos todas las estaciones bien marcadas. No, por suerte no vivimos en Suecia, donde tenemos mucho frío todo el año, ni tampoco estamos, en el DF, en México, que también es muy lindo, pero tenés una primavera todo el año que es hermosa, pero yo cuando vivía allá también extrañaba Córdoba, en el sentido de que acá tenemos el otoño, es otoño y es rojo y las hojas se ponen amarillas y se caen. En invierno tenés un frío fuerte para abrigarte, para besarte, para tomar vinito. En verano hay el calorcito y las flores y los perfumes y los pájaros y la fiesta. Y entonces eso es importante, saber como que en ese momento. Pero lo que decíamos, en invierno lo que sucede es que hay plantas que se mueren. Hay otras que hay que cuidarlas, sobre todo las más jóvenes. Mucha gente lleva muchos cítricos del vivero, entonces sí, los cítricos es importante ponerles tela antihelada. 5 vueltas recomendamos acá en las sierras chicas, no es 1 ni 2 ni 3, son 5 vueltas de tela antihelada, sobre todo en arbolitos jóvenes. Y saber que hay otras plantas que más allá que se hielen, aparentemente van a volver en primavera. Tampoco asustarse tanto. Tal cual. Y también, esto que decías de cambiar plantas de lugar, que es un buen momento porque por ahí hubo algunas cosas que no funcionaron el año pasado, que incorporamos plantas que vimos que no les gustó el lugar, pero que sobrevivieron, que todavía la tenemos a la planta. Entonces este es un momento también de recalcular, de decir, al final ahí esa escala tenían mucho sol y poca agua, entonces no les gustó, y es un buen momento para trasplantar. Podamos un poquito, mojamos el suelo, siempre trabajamos con el suelo húmedo en el trasplante, y es el momento también de recalcular y de decir, llevemos estas rosas para allá que tienen más sol, traigamos esto para este lado. Es un buen momento porque la planta está en un estado de letargo que le permite que no se estrese tanto por ese movimiento que le vamos a hacer. Y también cuando veníamos preparando el podcast hablábamos de cómo nosotros vimos en el vivero, que ya tiene 4 años, va a cumplir en octubre, como el proceso de amarre del vivero, ¿no? Como que al principio nos acordamos el primer invierno, llegó el invierno, de verdad dijimos, ok, se murieron todas las plantas, estaba todo muy seco, ¿no? Y de repente, después de 1 añito y medio, el segundo invierno, ya pusimos el estanque, que eso cambió muchísimo el ecosistema, que siempre lo decimos acá. También trajimos más plantas y de repente ya empezó a haber más calorcito, como decíamos, más plantas traen más calorcito, empezó a haber más diversidad, empezó a haber más insectos, más aves. Y eso es lo que sucede cuando la gente viene al vivero y dice, pero ¿cómo puede ser que esto sea un paraíso? Básicamente es diversidad de especies y muchas, ¿no? Entonces, saber que nuestro ecosistema, nuestro jardín, lleva su tiempo hasta que amarre. Y en función de ir siguiendo estas cosas que siempre vamos contando, de traer el ojito de agua, de dejar los árboles grandes, que son los grandes protectores de nuestro jardín, de dejar las nativas, de siempre invitar a la fauna que la habite, a que polinice, hasta que nos traiga más flores y más perfumes, es que va a llegar un invierno no tan crudo. No tan crudo. Y y la biodiversidad también, mientras más plantas tengamos, mejor va a ser la salud de nuestro ecosistema y por tanto mejor vamos a pasar el invierno, que los encuentre fuerte a las plantas, que las encuentre abrigadas. También si entramos a algunas plantas, las más exóticas sobre todo, que las ponemos en la galería o las entramos adentro de casa, tener en cuenta que si está muy calefaccionado el ambiente, necesitamos mojar un poco las hojas porque el aire
y las salamandras secan el aire y eso las plantas lo sienten mucho, sobre todo las tropicales que tenemos como interior acá que toman mucha agua por las hojas, entonces es importante pulverizar y aún así por ahí las podemos juntar todas y reforzarle con taparlas con antihelada, aunque estén en la galería o que estén en nuestra casa, le va a hacer pasar mucho mejor el invierno. Por ahí no se mueren, pero vemos que tienen las hojitas para abajo, están un poco tristes y si las tapamos, las juntamos, podemos lograr que estén un poco más contentas también. De hecho, en el vivero las plantas que más sufren en este invierno son las que están adentro del contenedor. Las que están adentro del contenedor, que son de interior, las tenemos tapadas con tela entelada y con cartones y todo, y aún así son las que más sufren, más que las que están en exterior donde ya... Bueno, es otro cante, es un montón para seguir charlando. Cada puertita que abrimos es un mundo. Pero bueno, cerrando ya este podcast, es eso, como esta invitación a que el invierno es para disfrutar, contemplar, para celebrar, para beber con amigos y mantener el calorcito interior. Y planear, imaginar, proyectarse para adelante, qué nos gustaría, qué queremos y pensar cómo lo podemos lograr en base a lo que tenemos y en lo que podemos incorporar a nuestro jardín. Nos vemos Muchas en el gracias. próximo capítulo. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.